Mi nombre es Darlene Andrea Gutiérrez Velázquez y me corresponde hablar sobre el proceso de contracción y relajación del músculo esquelético. El músculo esquelético es un tipo de músculo que se adhiere al esqueleto axial y apendicular y es responsable del movimiento y sostén del cuerpo. Este proceso inicia de la siguiente manera. Un potencial de acción viaja a lo largo de una neurona motora hacia sus terminales sobre la fibra muscular. Cada una de estas terminales secreta una pequeña cantidad de una sustancia neurotransmisora llamada acetilcolina. La acetilcolina se difunde en la membrana de la fibra muscular y lo que provoca es la apertura de canales catiónicos. Los iones de sodio, potasio y calcio se mueven a través de estos canales. Esto lo que provoca es una despolarización. Esta despolarización forma la apertura de canales de sodio. Estos son activados por la membrana muscular que asimismo crea un potencial de acción. Este potencial de acción provoca que se liberen iones calcio del retículo sarcoplasmático. Estos iones de calcio provocan que en filamentos de actina y miosina se deslicen entre ellos, creando así el proceso contráctil. Todo este proceso ocurre en lo que es la sarcómera, que es la unidad contráctil del músculo esquelético. Ahora bien, para que ocurra este proceso hace falta de energía. La energía se obtiene de la molécula de ATP. Esta molécula también se degrada por la otra molécula llamada ADP, que se usa para poder liberarse y llevar a cabo este proceso. Ahora, con respecto a la relajación, esto ocurre cuando hay una disminución de los iones de calcio. Estos iones de calcio se almacenan en el retículo sarcoplásmico, esperando que surja otro potencial de acción. Esto es todo por mi parte, gracias. Estímulo umbral para que se produzca la contracción del músculo esquelético. El umbral es el mínimo estímulo necesario para producir la contracción en un músculo. Este se da gracias al potencial eléctrico que viaja a través de las ramificaciones nerviosas hasta la unión neuromuscular, en donde produce un potencial de acción. El potencial eléctrico produce un potencial de acción en las unidades motoras y como consecuencia se produce la contracción muscular. Cuando este potencial eléctrico se termina, el músculo vuelve a su estado de relajación. Tipos de estímulos que pueden actuar sobre las fibras musculares. Sobre las fibras musculares pueden actuar dos tipos de estímulos umbral. El primero es el estímulo umbral indirecto y el segundo es el estímulo umbral directo. Estímulo umbral indirecto. Características. En este tipo de estímulo las fibras nerviosas se excitan mediante electrodos metálicos cargados negativamente. Consiste en una técnica de laboratorio en la cual se estimula la superficie del nervio del músculo mediante electrodos pequeños positivos y negativos, y la membrana excitada se estimula ante el electrodo negativo. Este efecto se puede explicar gracias a que el potencial de acción se produce gracias a que se abren los canales de sodio por un voltaje eléctrico. Además, los canales de sodio se abren por la disminución de este voltaje eléctrico, es decir, que la corriente eléctrica del electrodo negativo produce una disminución del voltaje en el exterior de la membrana para igualarlo con el voltaje que está en el potencial negativo en el interior de la fibra. Es decir, que produce una disminución del voltaje eléctrico y como consecuencia se abren los canales de sodio para producir un potencial de acción que va a producir la contracción muscular. El estímulo umbral directo. Características. Cuando se da una inyección de electrodos positivos en el exterior de la membrana, esto produce una diferenciación de voltaje en lugar de reducirlo. Es decir, que produce una hiperpolarización y como consecuencia realmente reduce la excitabilidad de las fibras nerviosas en lugar de producir un potencial de acción.
Mi nombre es Florencia Alicia Alejo Rosales y yo continuaré con el enunciado número 3 explicándoles acerca de algunos fenómenos que pueden ocurrir a nivel de músculo esquelético. El primero de ellos se conoce como sumación. La sumación se refiere a la adición de espasmos individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular a nivel global. Pueden darse dos casos de esta sumación. Primero, bien pueden aumentarse la cantidad de fibras motoras que se contraen simultáneamente, y esto se denomina sumación espacial. O también pueden aumentarse las frecuencias de las contracciones o estimulaciones hacia el músculo, y este se le conoce como sumación temporal. También este aumento de frecuencias en donde el músculo recibe más impulsos eléctricos pueden llegar a un nivel crítico, en donde las contracciones suelen pasar tan seguidamente y tan rápidamente que pueden llegar a un estado denominado tetano o tetanía, en donde estos se superponen y el músculo se contrae y ya no se puede relajar. También existe otra situación en la que la contracción es tan intensa y prolongada que puede producir isquemia, es decir, se corta el flujo sanguíneo hacia el músculo y por lo tanto se disminuyen los aportes de nutrientes hacia el mismo, a su vez como principalmente oxígeno. Entonces se produce el estado denominado fatiga muscular, como podemos ver aquí. Y este suele producirse por algún sobrecargo o sobreexceso hacia el músculo. Gracias. Temas de vía nerviosa motora, efectos adversos a nivel muscular y la importancia de la estimulación mecánica y la estimulación eléctrica directa como medidas terapéuticas. Las vías nerviosas motoras o motoneuronas son células del sistema nervioso que se encuentran situadas en el cerebro, en el área 4 del mapa de Gromov y en la médula espinal. Tienen la función de producir estímulos que provocan la contracción de los diferentes grupos musculares. Existen dos tipos de motoneuronas: las motoneuronas superiores, que se encuentran en la corteza cerebral y emiten terminaciones nerviosas que forman la vía piramidal que conecta con la médula espinal, y las motoneuronas inferiores, que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal y emiten terminaciones nerviosas que conectan directamente con los músculos y producen la contracción voluntaria. Una lesión que afecte los cuerpos celulares o los axones de la neurona hará que los músculos se debiliten o se paralicen. En las lesiones de la neurona motora inferior se observa el siguiente cuadro clínico: el tono muscular se reduce o desaparece completamente, lo que se conoce como parálisis plática. Esto se debe a la interrupción de la rama eferente del reflejo miostático tónico. Los reflejos profundos son débiles o desaparecen completamente. Esto se debe a lo mismo que produce la flacidez. Y los músculos inervados por las neuronas motoras afectadas sufren atrofia de manera progresiva. Y también tenemos la contractura muscular, que es el acortamiento de los músculos paralizados. En las lesiones de la neurona motora superior se presenta el siguiente cuadro clínico: los movimientos realizados por los músculos afectados son débiles o desaparecen, el tono muscular aumenta. Este fenómeno, llamado espasticidad, es la consecuencia de la actividad continua del reflejo miostático. El reflejo plantar es anómalo, los reflejos superficiales se inhiben o desaparecen. También se presenta lo que es la hemiplegia. Por lo tanto, uno de los problemas más importantes en la práctica de la fisioterapia es evitar que los músculos que están sufriendo atrofia presenten contracturas desfigurantes. Este objetivo se logra mediante la distensión muscular diaria y el uso de dispositivos que mantengan distendido el músculo durante el proceso de atrofia. Un ejemplo de esto es la estimulación eléctrica muscular, que consiste en la excitación de las fibras musculares mediante el uso de electrodos de contacto sobre el músculo enervado con el objetivo de mantener el tropismo. Gracias.